Buen día, jóvenes. Vamos a ver este primer tema que es la modelando problemas de nuestra materia de diseño avanzado de base de datos. Antes de empezar con la modelación del problema, pues vamos a ver qué aplicaciones podemos manejar para estas modelaciones. Los que normalmente yo manejo, que son de forma gratuita, son dos. Podemos manejar el Draw.io y el otro que se llama el SQL Designer. Ambos son gratuitos, no tenemos problemas para utilizarlo. Tenemos el Lucida Chart que también lo podemos manejar, nada más que este tiene tiene un tiempo, está limitado, no es la versión completa, a menos que se pague una licencia. Y de ahí podemos manejar otras aplicaciones como CS el Vicio, podemos utilizar eh, hasta inclusive el mismo Excel, etcétera, Draw, Smart Draw, etcétera. Bueno, este, normalmente, el que yo manejo es el Draw.io. Aquí voy a crear un nuevo diagrama. Le pongo su nombre. Y elijo un diagrama de relación entidad. Creamos. Y eliminamos los que tenemos. Y vamos a trabajar con ellos. Entonces, este va a ser nuestro software que vamos a utilizar. Aquí está el diagrama de entidad-relación. Aquí tenemos las tablas con las cuales vamos a estar trabajando. En sí no vamos a trabajar, para la resolución de este problema, de los problemas de base de datos, no vamos a trabajar con el diagrama entidad-relación. Si ustedes quieren trabajar con el diagrama entidad-relación, también es válido, también se los voy a calificar. A lo que yo me enfoco son diagramas de bases de datos, un diagrama ya más específico indicando la estructura de las tablas. ¿Cuáles son los problemas para resolver? Aquí tenemos un ejemplo de este. Vamos a resolver este problema que es la empresa Patito. La empresa Patito está organizada en departamentos, cada uno con nombre y número único. Tiene un director, su fecha de inicio, el número de empleados que trabaja en él. Puede estar distribuido en varias localidades. Cada departamento controla cierto número de proyectos, cada uno con nombre y número únicos, y se realiza en una sola localidad. De cada empleado se guarda su nombre, número de seguridad social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento. Departamento al que pertenece. Proyectos en los que trabaja pueden ser controlados por departamentos distintos al que pertenece el empleado, número de horas semanales dedicadas a cada proyecto y quién es su supervisor. Adicionalmente, de cada subordinado, el número de seguridad social de un empleado. Nos interesa el número de seguridad social de su empleado, el sexo, la fecha de nacimiento y si es un tipo de parentesco. Bueno, hay muchas formas de resolver esta modelación. Al final yo lo que necesito es que ustedes puedan identificar esta problemática y puedan presentarlo dentro de un diagrama de base de datos para que después este lo podamos pasar ya en algún gestor de base de datos relacional. Una manera de hacerlo, siguiendo una metodología tradicional, siguiendo el proceso como debe de ser, pues es la identificación del diccionario de datos, que eso lo vemos en la materia de análisis y diseño de sistemas. Para aquellos que llevaron el curso anterior, se recordarán que existe un documento en donde yo puedo identificar cada uno de los elementos que contiene la problemática. Previamente a un diagrama de flujo de datos o sea, después del diagrama de flujo de datos o antes del diagrama de flujo de datos, solamente con identificar el problema, podemos identificar esos campos que contiene para la solución de esta problemática. Utilizando ese concepto, entonces tenemos nuestro diccionario de datos. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar tratar de identificar cada uno de los elementos con los cuales se conforman. Voy a empezar de nuevo, aquí ya tengo toda la información, así que voy a empezar de nuevo en otro documento para que lo vayamos viendo uno a uno. Primero lo que necesitamos identificar son cada uno de los elementos que contiene esta problemática.
Me menciona que la empresa está organizada en departamentos, así que tenemos departamentos y que esos departamentos tienen un nombre y un único y se identifican de manera única, así que deben de contener una clave, deben de contener un nombre. Tiene un director, su fecha de inicio y el número de empleados. Entonces, adicionalmente, contiene el nombre del director, una fecha de inicio y número de empleados que trabajan en él. Puede estar distribuido en varias localidades, así que también tiene localidades. Existen algunos elementos que de manera implícita podemos identificar que provienen de un catálogo. Por ejemplo, lo que son localidades, municipios, estados, países, eh, mares, golfos, artículos, artículos que contiene, tipos de artículos, clasificación de artículos. De manera intuitiva podemos identificar de que estos son elementos fijos, finitos, y que permiten agrupar a ciertos elementos dentro de ese listado que contenemos. Entonces, las localidades siempre las vamos a considerar, localidades, municipios, países, colonias, vamos a considerarlos como un catálogo, provienen de un catálogo. De hecho, estos inclusive se pueden obtener dentro de sitios como por ejemplo el INEGI, que te puede ofrecer la relación de las colonias, del catálogo de colonias de un municipio en sí, de un estado en general. Te puede ofrecer también el listado de las localidades, el listado de los estados, etcétera, ¿no? Inclusive, la recomendación que yo les hago es que podamos utilizar este tipo de catálogos tal con la misma clave con la que viene o la que te presenta esta institución. ¿Por qué? Porque al ser una institución que de manera pública está exponiendo, está ofreciendo esos listados, pues podemos considerar que alguna otra persona que vaya a utilizar ese mismo listado utilizará esas claves que están identificadas, de tal manera que podemos entonces ya tener una clave universal o una clave que proviene del INEGI y que, suponiendo que estamos tomando información del INEGI, y que pues debe de ser única a nivel, cuando menos, nacional. Es por ello que, por ejemplo, el estado de Yucatán es el estado 31, el estado de México tiene su propio número que viene de las definiciones del INEGI. Las claves, por ejemplo, de las LADAs, de los teléfonos, también pues, son eh, listados identificados de manera nacional o internacional, que si los utilizamos tal como están, pues nos ayuda mucho a tener una compatibilidad con otros sistemas, hasta inclusive con nuestros mismos sistemas, sin tener que estar definiendo claves de manera constante. Entonces acá lo que tenemos es esta información que pertenece al área de departamentos. El nombre del director lo podemos segmentar o lo podemos dejar así como está. Va a estar formado por nombre y apellidos. La forma de identificar ya el detalle de los campos muchas veces proviene del tipo de la problemática que se esté trabajando. A veces no es necesario tanto detalle, a veces sí, dependiendo de qué tanto ocupe o qué tanta es la validez, la importancia de esa información que estamos identificando. Si, por ejemplo, el nombre del director, que lo vamos a ver más adelante, forma parte de los empleados de esta compañía, pues entonces el nombre proviene de un catálogo, de un grupo de personas, un listado de personas. Es por ello que hay que de alguna manera identificar. Bueno, continuando con la problemática, después nos dice, puede estar distribuido en varias localidades, vamos a tener un lugar de localidades. Entonces, las localidades están formados por una clave y por el nombre de la localidad.
Cada departamento controla cierto número de proyectos. Entonces, estamos hablando de otro objeto que se llama proyectos, que vamos a identificar qué contiene o cuál lo forma. Cada uno con nombre y número únicos, también tiene su clave, también tiene su nombre. Y se realiza en una sola localidad. Esa es una restricción. Contiene una sola localidad. De cada empleado, aquí tenemos otro objeto. Se guarda su nombre, número de seguridad social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento. Le damos el nombre, número de seguridad social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento. De estos campos que tenemos, podemos identificar que sexo pues solamente es finito, podemos tenerlo en una lista, hombre, mujer, masculino, femenino o algún otro elemento que quieran agregarle a este campo de sexo. El nombre lo podemos segmentar, como les habíamos visto anteriormente. El nombre puede estar formado por el nombre y por el apellido. Y puede ser apellido paterno, apellido materno, si queremos mayor detalle. Aquí vemos que nos dice nombre, número de seguridad social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento. De los objetos que vamos identificando o los que vamos entendiendo que son los más importantes, muchas veces se sugiere manejar algo que los permite identificar de manera implícita. Podemos recordar que los empleados, un listado de empleados, de alguna manera hay un número que nos identifica. Podemos considerar el número de seguridad social, si este es único, o agregarle nosotros nuestra propia clave para llevar un control. En este caso vamos a poner como número de seguridad social al empleado que lo identifica. Nada más que si consideramos que un hijo de la persona que entre a trabajar allá va a tener el mismo número de seguridad social, entonces tendríamos un problema. Si agregamos una restricción o al menos identificamos que cada vez que la persona vaya a entrar a trabajar en esta empresa, por ejemplo, se le va a agregar su número de seguridad social, es decir, se le va a dar de alta como empleado con su número de seguridad, entonces lo vamos a dejarlo así. Para este caso, nuestra consideración es que toda persona que entre, su número de seguridad social es único. Nos quedamos en la parte del empleado, social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento. Y departamento al que pertenece. O sea que este pertenece a un departamento. Proyectos en los que trabaja. Me menciona de proyectos en los que trabaja. Esto me está diciendo que existe más de un proyecto que trabaja el empleado. Entonces, necesitamos de alguna manera identificar que un empleado tiene más de un proyecto. Los proyectos de un empleado vendrían de una relación de lo que es el grupo de proyecto con lo que es el grupo de empleado. Dice que en los que trabaja pueden estar controlados por departamentos distintos al que pertenece el empleado. O sea que está formado por departamento, número de horas semanales, y su supervisor.
entendemos que el supervisor es una persona que es un empleado. Y por último tenemos de cara subordinado el número de seguridad social de un empleado, de cara subordinado al número de seguridad social de un empleado, interesa su nombre, sexo, fecha de nacimiento y parentesco. Es decir, que existen los subordinados que se corresponde a toda la familia que tiene el empleado que se encuentran asegurados a través de él. Entonces, por cada registro, por cada hijo o pariente de cada empleado, entonces tiene su número de seguridad social, el mismo. Que ya indicamos que para nosotros nuestra restricción es que si va a entrar este hijo a trabajar, entonces él tendrá su propio número de seguridad social. El nombre de la persona, sexo, fecha de nacimiento y lo que es el parentesco. El parentesco, si nosotros recordamos, es el tipo de relación que hay entre una persona y otra, que en el mismo ejemplo de la problemática nos lo da, hijo, esposa, esposo, yerno, abuela o nieto, etcétera. Entonces, es una lista finita, y al ser lista finita, entonces esta la podemos catalogar, la podemos clasificar como un catálogo o lista de elementos. Entonces el parentesco pues está formado por la clave más el nombre de él. La persona está formado, pues es el nombre y los apellidos. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Podemos identificar cada uno de los objetos que hay o los entes mayores, las entidades que hay y después identificar la relación que hay entre cada uno de ellos. De hecho, hay una relación entre departamentos y proyectos que creo que no lo puse acá. Aquí me dice que puede estar dividido en varias localidades, o sea que esto no es tanto así como lo vemos. Aquí vamos a recordar, aquí vamos a leer otra vez. Dice, el número de empleados que trabajan en él y puede estar distribuido en varias localidades, un departamento. Entonces, tenemos la localidad, pero también tenemos localidades del departamento. Eso significa que es una relación de departamento y la localidad. Existe una relación entre ambos. Entonces aquí de una manera también si logramos identificar y leer y estar sacando cada uno de los objetos que contiene esta problemática, logramos entonces encontrar cuáles serían las tablas y los campos con los cuales estaría formado este modelo de base de datos. Si no queremos pasarnos al diagrama entidad-relación, que esto también lo podemos convertir a un diagrama de entidad-relación, podemos saltarnos y dirigirnos de una vez a lo que es el modelo de la base de datos. Teniendo esta información, entonces ya podemos tratar de modelar nuestra base de datos. Entonces aquí lo que voy a agregar es una tabla. Mi tabla va a ser la tabla de departamentos. La tabla de departamentos está formada por una clave, por el nombre del director, fecha de inicio y número de empleados. La clave es algo que identifica de manera única al departamento, así que se vuelve un índice. Nombre, que es el nombre con el cual se va a identificar a este departamento. El nombre del director, si nosotros vemos el nombre del director es nombre, apellidos, que a su vez pertenece
al catálogo de empleados, a lo que es el listado de empleados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos empleado, nombre, el nombre de la persona, el nombre, el apellido, y suponemos que es un empleado más dentro de lo que es, de lo que es la empresa Patito. A menos que se hubieran dicho que el director es otra persona. Entonces el nombre del director, aquí tenemos dos formas de considerarlo. El nombre del director, podemos colocar el nombre y apellido o dirigirnos a lo que es la tabla de empleados. Que recordamos las formas normales, lo que busca una forma normal es no tener datos repetidos dentro de las diferentes tablas. Entonces, si yo pongo el nombre del director tal como es, si por alguna razón hay un cambio de director o el nombre del director en sí es diferente, está mal escrito, entonces si yo lo cambio en el catálogo de empleados, no voy a ver reflejado ese cambio dentro de lo que es el director. ¿Por qué? Pues dentro de lo que es el nombre del director de la tabla de departamentos. ¿Por qué? Porque tendría que dirigirme también a esa tabla para realizar este cambio. Entonces, para evitar poner el nombre del director, lo que podemos hacer es sustituir esta información que tenemos acá por algo que identifique a este nombre a esta persona que pertenece al listado de empleados. Y la manera que lo puedo identificar es el número de seguridad social. Entonces, aquí yo puedo tener número de seguridad del director. ¿Qué significa esto? Lo único que estoy haciendo es que estoy relacionando una clave que tengo del catálogo de empleados con esta parte de la número de seguridad del director, con el registro de la persona que es la seguridad del director. Tenemos la dirección. La dirección también son dos, se puede hacer una consideración, puedo tenerla en una sola lista, el listado completito, o puedo identificar cada uno de los registros o los elementos que conforman la dirección. La dirección normalmente está identificada por medio de calle, el número, puede ser número interior y número exterior, número interior más número exterior más cruzamientos más colonia. Y de esa manera lo podemos identificar. Si se vuelve muy complicado todo esto porque tiene muchos datos y al final de cuentas no tengo que utilizar tantos datos dentro de lo que se conforma, entonces acá, por ejemplo, lo que es la parte de dirección la puedo simplificar y poner nada más eh, calle, que incluya dirección, que incluye el número, cruzamientos y lo que es la colonia. ¿Por qué? Porque de alguna manera la colonia proviene de un catálogo y que este me permite identificar cuál es el elemento que conforma esos registros que contienen, que son de colonia, o sea, que son las colonias. Y así puedo agrupar en algún momento dado cuántas personas están en la colonia fulanita de tal, cuáles viven en la colonia fulanita de tal. Bueno, regresando a lo que estamos escribiendo, que estamos aquí en la parte de departamentos, entonces tenemos número de seguridad del director, que es el nombre del director, su fecha de inicio, ¿ok? Y ahora tenemos número de empleados. Por el momento vamos a poner este valor. Sin embargo, con el uso del manejo de los
diferentes motores de bases de datos y la generación de ellos, vamos a ver que este valor puede obtenerse de manera calculada. Entonces ya tenemos lo que es esta primera parte, la de los departamentos. Ya lo concluimos. Vamos a resaltarlo con algo que no nos deje ciegos. Nos dice que existe una relación entre localidades y departamento. Pues vamos primero a ver la parte de la localidad. Creamos otra tabla que es nuestra localidad. Que esta está formada por una clave, que es la que podemos bajar por el INEGI, y por el nombre de la localidad. Esto ya no nos hace falta. Dice que el departamento está formado por varias localidades. Quiere decir que un departamento puede tener varias localidades. De esa manera, aquí tenemos la problemática, aquí viene cada uno, pueden estar distribuidos en varias localidades. Un departamento puede estar en varias localidades, significa que tenemos que hacer nuestra relación. Ya sea que hagamos, si estamos diagrama de relación, pues hacemos ya la relación, o directamente ya, si lo estamos trabajando en diagrama de base de datos, hacemos nuestra tabla relacional. Nuestra tabla relacional sería entonces departamentos, localidades, y trabajar con ella. Si nosotros nos vamos dando cuenta, están muy grandes los elementos que estamos trabajando y de alguna manera tampoco estamos identificando qué significa cada cosa. Una de las mejores prácticas que se manejan para el diseño de base de datos es tratar de identificar a qué grupo pertenece cada una de las tablas que estoy desarrollando. Si existen tablas que son listados o listados que poco se mueven, que tienen muy poco interacción, entonces se le considera esas tablas como tablas catálogo. Cuando existe una relación entre diferentes tablas, se le considera como una tabla de configuración. Cuando los elementos que están formados o los subelementos, los elementos que tiene una tabla dependen directamente de otra, entonces se le conoce como una tabla de tipo detalle. Cuando la tabla sufre varias modificaciones o constantemente está siendo cambiada porque es su actividad principal de esa problemática, son las tablas que tienen muchos cambios porque a eso se dedica la empresa o la problemática que estamos resolviendo, estamos haciendo, entonces se le conoce como históricos. Para el caso de nuestra problemática, podemos considerar que los departamentos pues, no se van formando a cada rato, realmente se definen unos cuantos y estos existen hasta que exista la necesidad de tener que crear otros departamentos porque la empresa ha crecido y quiere subespecializarse o quiere especializarse en algunas localidades. Entonces, podemos considerar que nuestra tabla de departamentos es de tipo catálogo y podemos reducir el tamaño de nuestro texto para que no sea tan grande y ponerle catálogo de catálogo de departamentos. Las localidades es un listado que no cambia, a menos que el gobierno o alguna institución declare una nueva localidad, que eso no sucede a cada rato, entonces siempre vamos a considerar a las localidades como un catálogo. Entonces viene siendo la relación entre ambos. No depende de este catálogo ni tampoco depende de esto, sino que me va a indicar que un departamento puede estar en varias localidades. Entonces lo que yo pongo acá es un archivo, es una configuración de depto localidades. Aquí voy a contener entonces esta relación y algo más que necesite para trabajar con él. Básicamente necesito la clave del departamento y la clave de la localidad.
Y es acá donde empiezo a hacer mis relaciones. Esta clave se relaciona con la clave de departamento y esta clave se relaciona con la clave de la localidad. Y aquí tengo mi primera relación de localidad con departamento. Entonces, si seguimos con nuestra solución, esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. El nombre de director también ya lo tenemos. Y nos sigue la parte de proyectos. Los proyectos, si ustedes se fijan, menciona que se van generando y van trabajando proyectos. Los proyectos son aquellas actividades que está realizando el departamento, empresa Patito, que son sus actividades que realmente está haciendo. Entonces, vamos a tener un histórico de proyectos. Y vamos a identificar qué es lo que vamos a identificar cuáles son los elementos que encontramos. Entonces, el proyecto contiene una clave, el nombre, la localidad, que dice que tiene una sola localidad. Entonces, tomamos el catálogo de localidades. Hacemos nuestra relación. Si ustedes se fijan, para la relación, lo que hago es que espero a que resalte. Cuando hago la relación, espero a que resalte el cuadrito donde se encuentra el campo para que éste se haga la relación correcta. Entonces, esto ya lo tenemos. Y nos falta la parte de empleados. Los empleados no sufren cambios constantemente, si bien podemos tener una rotación de personal. Lo ideal es que tu empresa no tenga una rotación de empleados constantemente. No vas a estar contratando y despidiendo gente cada 15 días o cada mes. Deseas que se quede más tiempo, sobre todo si son personas que han sido capacitadas, ya le has dado una capacitación, entonces te interesa que no se vayan y que se queden dentro de la institución. Por lo consiguiente, casi siempre a los empleados se les trata o se les clasifica lo que es la tabla de empleados como una tabla de tipo catálogo. Los empleados están formados por el número de seguridad social, muy largo el número de seguridad social, podemos poner no seguridad social, por el nombre, que hemos dicho que se clasifica por nombre y apellido. No creamos otra tabla con la subdivisión de este porque pues es un campo que identifica de manera única a una persona. En algunos lugares se puede automatizar, o sea, dejar más único lo que es el campo en sí, y lo llegan a dividir y le sacan una tabla de apellidos para que los apellidos repetidos puedan estar considerados, pero para eso necesita una configuración en donde se configura el nombre, el apellido, etcétera, y se vuelve más complejo. Y muchas veces, con tal de ganar ciertos bits de espacio, se sacrifica mucho proceso y mucha complejidad. En este caso, pues solamente quiero guardar el nombre y el apellido y lo voy a dejar en el mismo catálogo para que dividirlo, para que hacerlo más atómico. Si al final de cuentas tampoco voy a tener una gran cantidad de personas. Lo recomendable cuando se empiezan a hacer ese tipo de acciones que se dejan más unitarias lo que son los campos,
es cuando tengo una gran cantidad de información y se va a repetir muchísimas veces el apellido y muchísimas veces el nombre. Entonces, la gente piensa que con esto, al hacer la división, se puede reducir esta problemática de los apellidos. Mi caso no he encontrado un problema que me implique hacer esa división. Casi siempre para mí lo que son empleados tiene su nombre, tiene su campo de nombre y su campo de apellido. Quizás apellido paterno y materno para tener una mejor identificación. Pero siempre están dentro del mismo catálogo de empleados. Entonces, de la parte de empleados ya tenemos el nombre, el número de seguridad social, nos falta la dirección. La dirección también tiene el mismo, hacen el mismo tratamiento que lo que hacen con el nombre y el apellido de la persona. Y yo en lo particular trabajo siempre con los campos directos dentro de la tabla. Y así que pondría aquí, por ejemplo, lo que es la calle, calle cruzamientos, o puedo poner solamente dirección y después un registro más que diga la colonia. Entonces tenemos acá la colonia, pero la colonia es un catálogo que también proviene de es un catálogo que podemos traer que proviene del INEGI. Así que entonces la parte de colonias vimos que aquí habíamos hablado de la colonia, aquí no lo pusimos. Colonia es otro elemento que está formado por una clave y por un nombre e inclusive está relacionado a una localidad. Para ser más específicos, y entonces tendríamos un catálogo de colonias donde tendría mi clave de la colonia, el nombre y la clave de la localidad. Y hacemos la relación de la localidad se va a relacionar con la clave de la localidad. Ya después hacemos los ajustes de las líneas, que también a veces se vuelve un arte cuando estamos haciendo estas relaciones. Entonces acá tenemos entonces mi clave de colonia. Que vamos a agregar. Que es la relación de este con este. Y continuamos con nuestros campos. Ya tenemos la dirección, salario, sexo, fecha de nacimiento y departamento. Entonces aquí nos haría falta el salario. Vamos a pasar este por acá para que podamos agrandar a este. También otra de las consideraciones que hay que hacer, que pues es una costumbre que a veces uno se pierde, es tratar de identificar y llevar una misma forma de capturar los campos. Si voy a empezar primero con una mayúscula,
vamos a dejarlo de esa manera, pero no mezclemos ni mayúsculas ni minúsculas. Aquí, por ejemplo, tengo este error. Para aquellos que han programado en aplicaciones como PHP, no me negarán que de repente los nombres de los campos se vuelve complicado cuando unos manejan mayúsculas y otros manejan minúsculas porque se pierde un estándar. Ya no tienes un estándar donde sabes que la primera letra tiene que ser mayúscula de los campos. Entonces, tenemos la fecha de nacimiento, nos falta, después de la fecha de nacimiento, el departamento. Un empleado pertenece a un departamento, eso es lo que dice la problemática. Departamento al que pertenece, no dice departamentos, así que pertenece a un solo departamento, y esto me permite ponerlo aquí. Si fueran más de un departamento, entonces sí tendría que sacarlo y crear una configuración. Entonces aquí puedo poner clave depto y hago la relación del clave del departamento con la clave del departamento que tengo. Entonces, vamos a hacer que se medio vea, que no se vea tan mal. Ya tenemos la clave del departamento. Y podemos decir que ya lo resolvimos. Esta parte también. La colonia también. Y el nombre y el apellido también ya fueron realizados. Y me dice que los proyectos, un empleado tiene varios proyectos y además está conformado por departamento y número de horas semanales y el supervisor. Y el supervisor que lo está trabajando. Entonces, existe que un proyecto puede estar formado por varios empleados que tienen su propio departamento. El proyecto tiene su propio departamento con los números de horas semanales y datos del supervisor. Nosotros, si nos revisamos nosotros aquí en la parte de proyecto, no tenemos, solamente tenemos la clave, el nombre y la localidad, pero me dicen que el proyecto está asignado a un departamento, puesto que esto es lo que dice acá. Departamento al que pertenece, proyectos en los que trabaja. Los proyectos, cada departamento controla cierto número de proyectos. Ok, entonces esto se me estaba olvidando. Cada departamento controla cierto número de proyectos. Entonces, un proyecto, esto es algo que me estaba olvidando acá, está formado es controlado por un departamento. Esto se me olvidó agregar a la hora de hacer la configuración. Entonces, aquí en mi solución me hace falta que un proyecto tiene departamentos. Entonces la relación que viene a continuación, no sé cómo está, lo podemos cambiar, no está tan abajo. La relación que viene a continuación es proyectos del empleado. Dice que menciona que el proyecto en el que trabaja puede estar controlado por departamentos distintos al que pertenece. Quiere decir que entonces este departamento es el proyecto en el cual trabaja. Este lo podemos omitir porque ya lo tenemos acá. Departamento está relacionado al proyecto. Entonces necesito saber qué empleado hay
¿Qué empleado trabaja un proyecto? ¿Cuáles son las horas que trabaja? ¿Y quién es el supervisor de este? Entonces, como es una configuración, al igual que vimos en el anterior, entre localidades y departamentos, entonces este es otra tabla que es una configuración. Traemos entonces la tabla, tenemos la configuración de empleados, proyecto empleados. Que me dice que viene de una clave de proyecto con la clave del empleado, que esto me identifica que un empleado puede estar en más de un proyecto y un proyecto puede tener más de un empleado. Y cada registro de combinación entre proyecto y empleado, debo identificar cuáles son las horas semanales de cada relación que hay y quién es su supervisor. Puedo poner el supervisor, como hemos visto acá, es un empleado. Por lo consiguiente, entonces necesito poner al supervisor, pero no tengo que poner el nombre, sino puedo tomarlo de mi catálogo de empleados. Este primer registro es el que me dice el que está trabajando, pero una clave me puede, como son claves, lo puedo poner tantas veces sea necesario dentro de una misma tabla, siempre y cuando logre identificar de manera única qué significa cada cosa. Para mí, este registro es el empleado que trabaja. Y este que yo voy a poner acá me va a identificar quién es el supervisor de este empleado. De tal manera que si yo tengo un proyecto con un mismo supervisor o un proyecto con varios supervisores, puede suceder que tenga este supervisor pueda administrar a más de un empleado. Puede suceder que por cada empleado tenga un supervisor y así sucesivamente. Puede suceder, por ejemplo, además podríamos tener de manera escalonada que este empleado tiene a este supervisor, pero también dentro de este proyecto resulta ser que existe un registro donde este supervisor también es empleado del proyecto, pero además tiene a una jerarquía mayor. Entonces, esto me permite hacer todas estas configuraciones de tipo árbol en relaciones que pueden haber. Entonces aquí relaciono mi clave de proyecto con este. Vamos a pasarlo por acá mejor, para que no se vea tan achocado. Mi empleado, que mi clave de empleado es el número de seguridad social. Eso ya lo definimos, NSS. Y este es el NSS del supervisor. Entonces, es número de seguridad social. Número de seguridad social, así le vamos a llamar. Y si ya definimos esta clave, la podemos llevar por acá. Por aquí tenemos también la clave del empleado. No, todavía no. Así el número es del director. Número de seguridad social del director, que también es un empleado. Este vamos a relacionarlo, que ya lo habíamos relacionado. Aquí tenemos al
al del director. Y aquí tenemos la relación del empleado. Este es el empleado. Y una relación más para lo que es el supervisor. Y si revisamos ahora lo que es nuestro proyecto, ya tenemos hasta aquí. Y por último, lo que nos falta, esto ya lo tenemos. Tenemos también el supervisor. Me falta el catálogo de empleados, de subordinados. Los subordinados también los debemos configurar como catálogo, porque no se están moviendo a cada rato. Las personas no tienen hijos a cada rato, ni tíos, ni parientes a cada rato. Son definidos y quizás algunos ahorita están participando o forman parte de él y más adelante quizás no formarán parte de esta relación, no serán sus personas aseguradas o sus subordinados, pero no es algo muy constante. Entonces vamos a considerarlo como un catálogo y nos hace falta entonces, por último, el catálogo de subordinados. Que está formado por los elementos que me dice acá. De alguna manera necesito identificar a cada uno de estos subordinados, así que aunque no lo diga, pues tengo que identificar a cada uno de ellos, porque por nombre de persona puede ser muy complicado. Entonces yo le voy a agregar una clave, que va a ser la clave que identifique de manera única a este subordinado. Voy a poner el número de seguridad social del empleado, el nombre de la persona, que va a ser el nombre y apellido. Después me piden el sexo, la fecha de nacimiento, y el parentesco. El parentesco ya habíamos dicho que puede provenir de una tabla, de un listado, porque es algo finito. Entonces creamos nuestra tabla de parentesco. Que va a estar formada por una clave y por el nombre del parentesco. Aquí entonces va a ser clave, parentesco. Ya se llama nuestra relación. De acá vamos a relacionar a la persona. Cada persona va a estar relacionada con un número de seguridad social que va a identificar la relación que hay de esa persona con el empleado. Y de esta manera podemos saber, por ejemplo, cuántos hijos o cuáles son los parientes que tiene esta persona. Revisamos si nos hace falta algo más. Aquí ya tenemos esto. El nombre y apellido. Parentesco y clave. Y ya no tenemos nada más. Entonces revisamos cada uno de los campos, si es que algún campo no se nos haya pasado. Nombre, número de seguridad social, dirección, salario y sexo. Para la persona, nombre, apellido paterno, dirección, clave colonia, salario, fecha de nacimiento, clave departamento, nos falta el sexo acá. El sexo habíamos dicho que puede provenir de un catálogo. Son dos valores, realmente son dos valores. Si se quiere agregar más, se le agrega un catálogo. Si queremos manejar solamente dos valores, no necesitamos hacer un catálogo, simplemente definir un tipo de dato, ya sea un tipo de dato bit, por ejemplo, 0, 1, un varchar de 1, masculino, femenino,
Nada más que tenerlo pendiente a la hora de estar trabajando o a la hora de estar dando de alta registros dentro de esos campos. Y prácticamente pues ya vamos a revisar todo. Es algo que se recomienda una vez que terminen su proyecto de definir su diseño de base de datos, su diagrama, entonces se procede a revisar si nos hace falta algo más. Menciona, la empresa está organizada en departamentos. Aquí están los departamentos, cada uno con nombre y un número único, clave y nombre. Tiene un director, aquí está nuestro director, su fecha de inicio y el número de empleados que trabajan en él, fecha de inicio y número de empleados. Cada departamento controla cierto número de proyectos. Cada departamento controla cierto número de proyectos. Entonces buscamos a los proyectos. Y tenemos que encontrar que el departamento, aquí está. Cada departamento controla cierto número de proyectos. Aquí está nuestra relación. Voy a correr un poquito más para que tengamos espacio y lo podamos visualizar. Aquí está él. Aquí tenemos esta relación. Cada departamento controla el número de proyectos. Cada uno con nombre y número únicos. Aquí tenemos el proyecto. Nombre, clave, nombre y únicos. Y se realiza en una sola localidad. Como es una sola localidad, entonces relaciono la catálogo de localidad con el registro de la localidad. De cada empleado se guarda su nombre, número de seguridad social. Aquí tenemos al empleado, el nombre, su número de seguridad social, que lo estamos identificando como si fuera la clave. Tenemos el apellido, dirección, salario y sexo. Dirección, que está formado por el campo externo de todo lo que se escriba, lo que es la colonia. Tenemos el salario, tenemos el sexo y la fecha de nacimiento. Después dice departamento al que pertenece. Aquí tenemos la parte de departamento al que pertenece, la clave del departamento. No dice que puede pertenecer a varios departamentos, sino solo a uno. Y los proyectos en los que trabaja. Los proyectos, pues es una configuración porque puede tener más de un proyecto configurado. Entonces tenemos lo que es el proyecto, que está formado por la clave del proyecto, el número de seguridad social, los números de horas que trabaja y quién es el supervisor. El supervisor proviene de del catálogo de empleados. Y por último tenemos la parte de subordinados, donde tenemos el número de seguridad social, el nombre, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento y el parentesco, que el parentesco es un listado que podemos obtener y es algo finito que lo podemos agregar hacia un catálogo, que es el catálogo de parentesco. Y con eso pues ya tenemos nuestra solución a nuestro primer problema, que es la empresa Patito, utilizando un diagrama de base de datos.